En esta oportunidad vamos a continuar con el desarrollo de las unidades teóricas. Nos toca en esta ocasión desarrollar la unidad número 9 del programa, titulada Análisis de Sistemas Administrativos. Así que vamos a comenzar con los temas que vamos a desarrollar en este nuevo video. Bien, vamos a desarrollar los conceptos de qué significa análisis de sistemas administrativos, cuáles son los objetivos, los beneficios y las dificultades, qué es el análisis estructural, los análisis de procedimientos para las distintas áreas, compras, ventas, cobranzas, liquidación y pago de retribuciones, y cuáles son las capacidades del analista, de aquella persona que debe realizar este análisis de los sistemas administrativos. Comenzamos por el punto 1. ¿Qué es el análisis? ¿A qué se define análisis de sistemas administrativos y en qué consiste? Según el autor Volpentesta, el estudio de sistemas, como podrán observar, es el proceso en el cual se determinan, mediante este análisis se determinan las necesidades de información para la toma de decisiones y el desarrollo de las actividades administrativas de cada nivel de la organización y se estudian los procedimientos de las transacciones con el objetivo de aumentar la eficiencia general de la organización. ¿Sí? Bien, continuamos entonces. ¿Y cuál es el objetivo entonces del análisis, de analizar un sistema administrativo? Que esto surge también del concepto. El objetivo es determinar las necesidades de información en los centros de decisión de la organización, es decir, en aquellas personas que deben tomar decisiones, establecer su interrelación con los métodos, con los distintos procedimientos integrantes de su dinámica, de la dinámica funcional que debe primar en toda organización para aumentar la eficacia y la eficiencia, lo más importante. ¿Sí? En definitiva, lo que se busca entonces es optimizar las calidades, los costos, la velocidad, la coordinación y el control mediante este sistema administrativo. ¿Cuáles son los requisitos para que un sistema administrativo para que el análisis deba ser eficiente? Bueno, vemos que uno de los requisitos es el plazo, es decir, los actos y procesos se deben ejecutar en los plazos que se consideren oportunos y óptimos. El costo del sistema administrativo debe ser compatible con el beneficio que genera su ejecución o puesta en marcha. La seguridad es muy importante. La seguridad tiene que ver con los costos administrativos que deben ser ejecutados dentro del sistema con un alto grado de seguridad y brindar también un grado de certeza. Y la información que debe proveer a la organización con, digamos, un cuadro informativo completo y actualizado a los diferentes niveles de organización. ¿Sí? La información debe ser oportuna, eficaz, eficiente, justamente para poder tomar en los centros de decisión, tomar decisiones que sean adecuadas. ¿Sí? Bien, continuamos con cuáles son los beneficios. ¿Sí? ¿Cuáles son los beneficios del análisis de un sistema administrativo? La reducción de costos administrativos, juegan dentro de los costos administrativos una serie de factores que vamos a analizar, ¿sí? Que están en el manual del alumno: la economía de la mano de obra, la economía por mejor ordenamiento, economía de espacios, incentivo para buscar ahorro, influencia en la reducción del costo. Otro de los beneficios es la reducción de costos directos, la efectividad con que se utiliza la mano de obra y las máquinas determinada por la eficiencia en los sistemas administrativos. Esto quiere decir que los beneficios de una mejora en el sistema administrativo no se limita al ámbito de la oficina, también produce economías que se reflejan en el área de producción. La mejora de la imagen frente al cliente, cuando los procedimientos responden a un buen diseño y el servicio de los clientes también resulta beneficiado, mejora de la eficiencia operativa de la empresa y la mejora de la coordinación entre los distintos sectores. ¿Cuáles son las dificultades que se pueden presentar? Resistencia humana al cambio, es decir, por parte de las personas que participan en la ejecución de los procedimientos a estudiar. Generalmente, cuando se propone un cambio para mejorar el sistema administrativo, las personas que se encuentran dentro de la organización, digamos, presentan una resistencia porque ya están acostumbrados a trabajar de una manera y a veces cuando uno le cambia las reglas de juego, ofrecen cierta resistencia a adaptarse a las mismas. Bien, la falta de apoyo eficiente muchas veces por parte de la dirección superior. Suele haber casos en que las actitudes o condiciones de los jefes, también las actitudes o condiciones de los jefes operativos
que nos llevan a no admitir la necesidad de la mejora de los procedimientos y entonces no dan su apoyo porque consideran que no es necesario, cuando técnicamente el analista ha determinado que sí es necesario efectuar diferentes cambios. Y muchas veces existe un enfoque estrecho por parte del analista de sistemas, es decir, que a veces hay un problema con el analista en el que el enfoque que tiene hacia la administración es estrecho, es decir, que no puede ver todo lo que realmente sucede dentro de la organización como para proponer de esta manera cambios estructurales. Continuamos, vamos al punto 2, que habla sobre el análisis estructural. Cuando hablamos de análisis estructural, quiere decir que estructural proviene de estructura. Analizamos la estructura completa de una organización, departamento por departamento, nivel por nivel, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere o cuál es el concepto de análisis estructural? Bueno, el análisis estructural se refiere a la verificación de que las diversas funciones que deben desarrollarse dentro de una organización para cumplir con los objetivos de esta estén agrupadas, bien separadas, satisfaciendo los principios de la administración. Es decir, cuando toda estructura o definición dentro de la organización deberá atender fundamentalmente al principio básico de separación de funciones. ¿Qué significa esto, el principio básico de separación de funciones? Como habíamos visto anteriormente en otras unidades, quiere decir que, debe haber una separación entre el qué, el quién y el área donde se desarrollan las distintas funciones, ¿sí? Hay que tener en cuenta que el tipo de organización, ¿sí?, si es grande o pequeña, deberá tenerse en cuenta eso, y el módulo tipo de estructura, ¿sí?, áreas de actividad, departamentalización, procesos de descentralización y centralización, niveles jerárquicos, etc. Bueno, el concepto de separación de funciones, entonces, que hace mención el punto 2 del concepto, tiene que ver con que debe haber oposición de intereses, ¿sí? Y por lo tanto de ahí se generaría un control mutuo, ¿sí? La separación de funciones debe estar acompañada de una adecuada definición de funciones y asignación de responsabilidades, por lo que quien la asuma deberá contar con la respectiva autoridad. Bien. Luego del análisis de estructuras, hacemos los análisis correspondientes a los procedimientos, ¿sí? Dentro de los distintos departamentos, compras, ventas, cobranza, liquidación, etc., analizamos los procedimientos que se llevan a cabo, ¿sí? Entonces, las pautas son, para el análisis de procedimiento, la división del trabajo, teniendo en cuenta las habilidades logradas por el personal a través de la especialización. Es lógico que se tienda a segmentar las tareas complejas, buscando facilitar el estudio de ellas, la homogeneidad en la ejecución de procedimientos, disposición de oficinas, tecnologías actualizadas y método de trabajo. Esto tiene que ver con el avance de la tecnología que produce reducción en los costos y aceleración de todos los procesos organizacionales, instrucciones y normas de trabajos claras, precisas, concretas. Las operaciones de control deben ser efectivas y debe haber un análisis de los archivos sistematizados. Siempre hay que tener en cuenta que los archivos son la memoria en la organización y se debe mantenerlos con datos actualizados, ¿sí? Bien, vamos a ver el caso del sector compras. ¿Cómo se haría un análisis estructural en este sector? Bueno, primero deberíamos determinar en qué sector se efectúan las operaciones de compra, verificar la compatibilidad entre las operaciones de compra y las funciones propias del sector, etc. Determinar si la función de compra depende jerárquicamente de un nivel adecuado, verificar las operaciones de compras, si la función de compra está centralizada, determinar si existen motivos que justifiquen la descentralización. Eso es a nivel estructural. A nivel de procedimientos, por ejemplo, determinar en qué sector se efectúan las operaciones de controlar, si la documentación cubre satisfactoriamente las necesidades, verificar las operaciones de compras, controlar las cantidades solicitadas, compradas, controlar si se mantiene el registro de cotizaciones recibidas, analizar cómo se determina la asignación de los proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto encontrarán más en el manual del alumno. En el caso de ventas, un análisis estructural, analizaríamos los sectores vinculados al procedimiento de ventas, se analizaría si la empresa ha definido con precisión las políticas en materia de condiciones generales de venta, cómo va a otorgar los créditos, cuáles son las condiciones de cobranzas, determinar si dispone un cuerpo orgánico escrito, un manual de funciones y procedimientos, si cuenta con presupuesto de ventas,
etcétera, etcétera. Y sí, bueno, como dice ahí, si existe un adecuado sistema de información. A nivel de procedimientos en ventas, ¿qué vamos a analizar? Analizaríamos si los formularios de nota de pedido son prenumerados, si las ventas son aprobadas por la persona responsable, si la concesión de bonificaciones a los clientes en razón de volúmenes de compras se efectúa a través de una autorización, quién es la persona que entonces está capacitada o está autorizada, mejor dicho, a otorgar los créditos, a aprobar los créditos, determinar si las facturas son prenumeradas, verificar si la factura incluye la generación del IVA, etc. Cobranzas, un ejemplo de análisis estructural, verificar si el sector de caja se encuentra separado de otros o integrados a otros, ¿sí? Determinar si no tienen acceso al ingreso de caja personas ajenas al sector, verificar si están los procedimientos bien determinados de las cobranzas, verificar si están claramente definidas las líneas de autoridad, determinar si el personal del sector de caja está autorizado a llevar o tener acceso a los registros. Bueno, ahí están enumerados, por supuesto que hay más ítems que lo van a encontrar en el manual del alumno. Y ejemplos de análisis de procedimientos, para el caso del sector de cobranza, verificar si existen normas o instrucciones sobre el procedimiento de cobranzas, determinar los valores recibidos por correo personal no relacionados con el manejo de fondos, determinar en dónde se recibe el dinero, controlar si se cumple con las actividades, con la efectividad al principio de que las cobranzas deben ser depositadas diariamente, analizar las características de los recibos, ¿sí? Con liquidación y pago de retribuciones, determinar el sector de administración del personal, investigar si se llevan los legajos individuales de cada integrante de la empresa, quién es el responsable de llevar ese legajo, si lo lleva actualizado o no, analizar los comprobantes de horas trabajadas, son preparados por el personal, analizar si el pago de haber es efectuado por personas que no tienen injerencia en la preparación de las liquidaciones, y si hay una separación de funciones, etc. Y un análisis de procedimiento y de control interno, que para este sector sería analizar las normas, las leyes, los procedimientos, la liquidación de sueldos, los convenios colectivos de trabajo, si son los que se están aplicando, son los actuales. Sabemos que los convenios van cambiando paulatinamente y con el tiempo. Verificar que todo aumento en las remuneraciones, cambios de categoría y bonificación está autorizado por escrito. Analizar los casos de retribución a destajo. Analizar si se paga directamente al beneficiario, verificar que siempre se deje constancia del recibo de sueldo, ¿no? La copia del recibo. Es decir, son análisis de procedimiento en el sector de liquidación y pago de retribuciones. ¿Qué capacidades debe tener un analista? La persona que tiene que hacer todo esto, la persona que es la responsable de detectar incongruencias o de proponer mejoras en todo caso. Bueno, estas personas, ¿el analista quién es entonces? El analista, que debe tener ciertas capacidades, es la persona que traduce las necesidades, como lo dice el concepto, traduce las necesidades de la empresa dando soluciones a problemas surgidos. Las capacidades que debe tener el analista, bueno, debe tener perspectiva global, debería percibir el sistema como un todo, de tal manera que cuando analiza el subsistema en estudio, le permita darse cuenta cómo influyen las diversas partes en el nuevo proyecto de sistema que está redefinido. La actitud constructiva debería poseer una predisposición hacia las modificaciones constructivas sobre el sistema de análisis, debe ser innovador, debe tener una apertura mental, debe ser perseverante, debe tener una predisposición hacia las relaciones humanas, es decir, el trabajo aislado de un analista de sistema lleva inexorablemente a su fracaso, por lo tanto debe interactuar con los protagonistas del sistema bajo el cual está analizando. Debe tener una capacidad comunicativa, es decir, deberá recibir y transmitir la idea de tal manera que predisponga a trabajar en equipo, ¿sí? Estas son distintas capacidades que toda persona que se centraliza en analizar un sistema administrativo debe poseerlas, ¿sí? Además, de manera como para ayornar las capacidades, el analista debe contar con una mente analítica, una agudeza que le permita desarrollar el ingenio, debe tener poder de persuadir, justamente cuando hablamos de resistencia al cambio que a veces se presenta en las organizaciones. Bueno, si el analista tiene capacidad de persuadir, es capacidad de convencer a las personas que deben cambiar, la practicidad y el entusiasmo y vocación son importantes también para un analista.
¿Qué características personales deben tener? ¿Sí? Afinidad hacia el concepto de sistema, predisposición constructiva, originalidad, mente abierta, elevado nivel de inteligencia, perseverancia, etcétera, etcétera. Que también al momento de elegir un analista deberá realizarse este análisis subjetivo sobre sus capacidades o características personales. ¿Sí? Bueno, eso hemos terminado entonces con la unidad 9, así que agradecemos entonces por su participación. Muchas gracias.